Muy bien, buenas noches. No saludé a casi nadie hoy. Llegamos un poco tarde de allá. Muy bien. Chao. Muy bien, vamos a seguir oh, a seguir con el Evangelio de Mateo, perdón, Marcos, capítulo 4. Así que vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 4, y ahí vamos a ver lo que Dios quiere decirnos hoy. Para los que no le gustan mucho las repeticiones o las palabras repetidas, disculpen, hoy va a ser una parábola y Jesús habla de muchas parábolas a veces, pero es la forma de cómo él en aquel entonces quería enseñarles a las personas y a nosotros también ejemplos comunes y corrientes de la vida cotidiana, eh, fáciles de entender, fáciles de entender. Ahora vamos a ver hoy que si bien eran fáciles de entender o eran muy sencillos, para algunos estas parábolas eran como una tela delante de sus ojos, pero era a propósito. Y por parte, si bien las parábolas son fáciles de entender, algunas, porque son imágenes y son sencillas, eh, Jesús las usa para dividir a las ovejas, digamos, para dividir a las personas. Para algunos ellos las entendían o trataban de entenderlas, pero para otros era de tropiezo para que no las entiendan. No les hablaba libremente como una enseñanza que tal vez escuchamos, sino que él a propósito usaba estas parábolas para dividir, que en realidad Jesús no era el que dividía, sino que sus corazones ya estaban divididos y ellos no llegaban a entender ciertas cosas. Entonces, vamos a Marcos capítulo 4 y vamos a leer este pasaje del 1 al 20 y después vamos a entrar en las cuatro categorías que encontramos. Hay un puentecito antes de que Jesús explica la parábola que es muy interesante, en eso vamos a sacar un poco más de tiempo y después en la explicación, porque la parábola en sí es muy, muy conocida, entonces no quiero entrar mucho en el detalle, porque como decía, en realidad es muy fácil em, de entender, no hay que explicarla muchísimo. Así que bien, entramos al texto. Dice así, Marcos capítulo 4, versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en la tierra, en la playa, junto al mar. Él en el agua, la gente en el agua sobre una barca y la gente en la playa, escuchándolo. Y enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, en su enseñanza, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Y otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100%, 100 por 1. Entonces le dijo, terminando esta parábola, donde estaban todos, le dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Esa es la parte que Jesús le dice a toda la multitud, ¿no? Marcos hace énfasis, hace referencia a la gran multitud siempre. Había una gran multitud de personas que seguían a Jesús y esta es la parte que él le dice a todos. Ahí termina esta parábola, digamos, para algunos. Pero en el versículo 10 dice, cuando Jesús estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, así que aquí vemos que no eran solamente los 12 discípulos, sino que había más de los que realmente seguían a Jesús, ¿no? Y él les dijo, versículo 11, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas,
para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Al primer parecer suena muy fuerte esto y suena como Dios no quiere que sean perdonados sus pecados, cómo Dios no va a querer que ellos se salven, cómo Dios no va a querer que ellos escuchen y entiendan realmente, pero después viene la explicación. Y les dijo a sus discípulos y a los a las par de personas que estaban con él, versículo 13, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Como está diciendo, esta parábola tienen que entenderla. ¿Cómo si no sabiendo esta parábola van a entender todas las otras? Así que hay algo en esta parábola que es muy importante, es algo, esto tenemos que entenderlo, dice Jesús, esto tienen que entenderlo. Y ahí empieza a explicarle la parábola del versículo 14 hasta el versículo 20. Vamos a leerlo y después entramos en el texto. Dice así, y dice, el sembrador es el que siembra la palabra, versículo 14, y estos son los del junto al camino, los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Eh, Ahí dice en el Evangelio de Lucas, está bueno leer todos los evangelios, dice que para que no crean y se salven, bien fuerte, para que no crean y se salven, Satanás quita la palabra que se sembró en sus corazones, dice. Es interesante. Versículo 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, o en Lucas dice nuevamente, cuando viene el tiempo de prueba o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan, o en otra traducción dice se apartan. Y los últimos tres versículos quería leer. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos. Vamos a la tercera categoría, digamos. Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. No llevan fruto. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. En otra traducción, o mejor dicho, en el otro evangelio dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto con perseverancia. Es interesante. Ellos dan fruto con perseverancia, son perseverantes en su manera de vivir, en su manera de dar fruto, son perseverantes. Así que quiero entrar muy, muy breve en los primeros versículos. Vamos de vuelta al versículo 3 al 9. Y vamos a ver este sembrador. Esta es una parábola muy, muy habitual para ellos, ¿no? Como decía, ellos conocían estas cosas, ¿no? Jesús nunca iba a venir con algo filosófico, algo que para ellos, simples pescadores, simples personas, ellos no iban a entender. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Él les dice algo que sembrar en aquel entonces. Después viene la parábola del trigo, la cizaña, probablemente, o digamos, supongamos que está tomando a alguien que está sembrando trigo, por ejemplo, está tomando este ejemplo, digamos. Este sembrador viene y va a sembrar, tiene su semilla y siembra, pero hay cuatro categorías de suelos. ¿Por qué? Porque Israel no es la Suiza de las montañas donde el pasto está verde y todo florece impecable, sino que Israel es un país muy seco en sí. Si bien tienen temperaturas bajas también y todo, pero en ese lugar es bastante seco. Entonces, el sembrador sale a sembrar y la primera categoría de piso, el primer piso donde caen es junto al camino. La semilla es casi un desperdicio, cae junto al camino, pero la semilla sembrada y los caminos a veces entre los pueblos eran los que dividían las parcelas, los terrenos, ¿no? Entonces ahí no crecía nada, la gente caminaba por ahí, y, aparte de ser seco, no tenía tierra fértil, no tenía ni una capita finita como para decir, bueno, acá puede crecer algo.
Así que el primer grupo de semillas cae junto al camino, cae sobre un camino imposible de crecer. El segundo grupo, versículo 5, otra parte cayó en pedregales. Es otra de las dificultades que tiene Israel. Mucha piedra, eh, muchas rocas, ¿no? Y acá también no había mucha tierra, dice. Acá donde no tenía mucha tierra, pero la semilla brotó pronto. La primera fue comida por las aves del cielo. La segunda brotó pronto, pero no tenía profundidad, ¿no? Ahí ya estaba esa capa de tierra, de piedras. Dice que salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó completamente. Una planta que no tiene profundidad, no puede bajar por los pedregales. Versículo 7, el tercer terreno, piso, suelo, dice otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Acá es interesante que la planta crece, la semilla sembrada, la planta crece, pero el problema es que no da fruto, porque al lado están los espinos, espinas, cardos, lo que sea, eso que mata a la planta, que le roba en realidad esos nutrientes que la planta necesita para sí mismo, es robada, es como apretada y la planta no crece. Está interesante porque todos estos detalles después los vemos en la explicación de Jesús, ¿no? Y dice que los que crecieron entre los espinos, esa planta no dio fruto, ¿no? Creció, sí, creció y estuvo, tal vez fue una planta grande y fuerte, sí puede ser, pero fue ahogado y eso llevó a que no trajera fruto. Y después la última, que es muy simple, muy corta, uno diría, ¿por qué no describes más a la última planta? Pero no, es una semilla que cae sobre la buena tierra. El cuarto sector donde el sembrador siembra, él siembra, me imagino un terrenito chiquitito así, ¿no? Como acá en Uruguay que tienen 200, 300 hectáreas a mano sembrando, y bueno, y alguna parte cayó en tierra buena, y dice, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Esto es una exageración de Jesús que la hace a propósito, ¿no? Pienso yo, esta exageración de decir a 30 por uno, a 60 por uno, hasta 100 por uno. Pero Jesús la hace a propósito para demostrar el gran fruto que trae esta semilla que fue tirada, que fue sembrada en buena tierra. Porque, digo, la cantidad, la probabilidad de traer estos frutos es muy mínima. Hoy en día no sé, no tengo ni idea de la cosecha de trigo, pero yo escuché por ahí que más o menos es un 5% que trae. No sé si era el trigo, 5, 6, 7%. Y acá estamos hablando de 30, 60 y 100, así que Jesús lo hace a propósito. Y ahí Jesús nos da esta imagen amplia de lo que el sembrador sembró, esta imagen amplia de cómo era el suelo, y ahí Jesús sigue y les dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sabemos que no está hablando sobre los órganos que tenemos, sobre los oídos, sino el que quiera entender realmente, entienda. El que quiera oír, oiga realmente lo que yo quiero decirles. Y ahí vamos al versículo 10, porque los discípulos habían oído, pero no habían entendido completamente. Entonces, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y ahí viene lo interesante de esto. Y les dijo, a vosotros os es dado saber. Ustedes sí van a saber sobre esto. A ustedes les voy a explicar. A ustedes los que están cerca de Jesús, los que le seguían, los que querían entender el mensaje, los que tenían un corazón dispuesto a escuchar las enseñanzas de Jesús, los misterios del reino, a ustedes sí les voy a decir lo que significa esta parábola. Pero después hace una comparación, vemos algo que es totalmente opuesto y le dice, más a los que están afuera, por parábolas todas las cosas. Ellos van a seguir, te está diciendo, ellos van a seguir sin entender las cosas.
para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Ese es ese puentecito que Jesús hace cuando ellos le preguntan, explícanos la parábola. En realidad, Jesús le está diciendo a los de afuera, también está haciendo referencia a los judíos, en gran mayoría, a los de afuera no. Em, Porque las parábolas eran entendidas por los que querían entenderlas realmente, ¿no? Y los demás, y había muchas personas que no querían entenderlas. ¿Qué quiere decir? Ellos querían saber el significado puntual que había acá, el significado capaz que tenían ese, yo quiero saber, pero ellos, esta parábola los entreveraba más, en realidad. Ellos no les daba esa libertad de entender. Eran, como decía al principio, más de tropiezo que de entendimiento para ellos. Y ahora quiero ver, porque Marcos creo que no lo dice así nomás, que eran muchos los que anteriormente, cuando él contaba la parábola, muchos los que estaban con él. Así que de los muchos, de repente había muy pocos los que realmente Jesús les explica esta parábola. Los seguidores de Jesús eran muy pocos. En cambio, todos los demás que estaban anteriormente, yo me preguntaba, ¿y dónde quedaron? Estas personas, como ya lo habíamos repetido muchas y reiteradas veces, seguían a Jesús por motivos totalmente equivocados. Ellos de Jesús acá, los de afuera, no tenían interés en el mensaje de salvación. Ellos seguían a Jesús solamente porque Jesús hacía milagros, porque Jesús sanaba a su vecino, porque Jesús sanaba a su madre, abuela, a ellos tal vez. Pero ese mensaje, y a veces nos olvidamos que Juan el Bautista ya predicaba un mensaje de arrepentimiento. Cambien la manera de pensar de ustedes. Y Jesús sigue con ese mensaje, no predica otra cosa, y dicen arrepentíos. Y estas personas, aunque habían pasado mucho tiempo viendo las señales que Jesús hizo, viendo los milagros, ellos no se arrepintieron. Y esa es la gran diferencia. Jesús les dice, estos son los de afuera, estos son los que no tienen interés en el mensaje de salvación. Ellos no quieren entender porque sus corazones están ya duros. ¿Se entiende? No es la dureza de Jesús que dice, no, estos no van a entender porque no. Y estos no quiero que se salven, no quiero que se arrepientan. No, la decisión fue de ellos primero. Porque Dios a cada uno de nosotros nos dio la libertad de decidir, a ellos también. Y ellos dijeron no en sus corazones. Es interesante, porque a veces pensamos que como Jesús solamente hacía milagros, no, él predicaba también. Él predicaba el Evangelio para salvación de sus almas, pero ellos cada vez que lo escuchaban negaban esta verdad. Y eso se ve visible cuando por, digamos, por 3 pesos llevan a Jesús a la cruz y los fariseos les dicen, no, que ustedes súmense y ellos se suman a una revuelta que dicen crucifíquenlo, crucifíquenlo y no sabían realmente, claro, ahí es donde es visible que ellos estaban cegados, que ellos no habían entendido, no habían querido entender las cosas. Ellos seguían por milagros, le seguían a Jesús por la fama, para que fuesen sanados, pero la gran mayoría de ellos, repito, habían rechazado el mensaje por el cual Jesús vino al mundo. Habían rechazado el mensaje. Ellos escuchaban las parábolas y no las entendían. Estos judíos eran, como dice en otra parte, incrédulos, sin fe. Eran incrédulos totales. Y ellos rechazaron la predicación de Jesús, rechazaron a Juan el Bautista algunos, rechazaron el motivo por el cual Jesús vino a esta tierra. Y otra de las cosas que rechazaban, y esto me parece muy, porque yo digo, yo tal vez sería igual que ellos, pero era la evidencia de que Jesús era el Mesías. Ellos habían visto milagros. Ellos habían visto milagros y ellos sabían que en Isaías 35 dice lo siguiente, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Eso era un pasaje clave para el Mesías. Cuando esto ocurre es porque ahí sí, este es el ungido de Dios, el que haga estos milagros. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Todo esto pasó, Jesús hizo todos estos milagros y las multitudes vieron todo esto y aún así
no creyeron. La gran mayoría. Por eso habla al principio, Marcos dice, estaban junto al mar, había tanta gente que Jesús tuvo que subir una barca y ellos se quedaron en la playa. Muchos eran los que le seguían aparentemente. Muchos eran los que aparentaban entender las cosas, pero su corazón estaba muy lejos. Y no quiero decir solamente lejos, sino que su corazón ya le había dado la espalda a Dios, que eso es más todavía que estar lejos. Porque uno puede estar lejos buscando, Dios está obrando en el corazón, pero ellos no estaban buscando más. Ellos le dieron la espalda ya a Dios. Era una decisión tomada. Por eso, a la luz de ese corazón duro, es que Jesús les dice, ellos no van a entender. Dice, porque esto es un pasaje que en realidad leemos en Isaías, donde ellos lo rechazaron. Isaías, 800 años antes, vivió más o menos Isaías, antes de que Jesús. Y la profecía se cumple acá. Isaías ya dijo del corazón de los judíos, de aquellos que iban a estar en aquel tiempo. Y ya Isaías le dijo, si leemos el Evangelio de Mateo, lo dice claramente, pero ya lo estudiamos hace no sé cuánto, ahí decía claramente, ahí Mateo cita a Isaías, al profeta. Y acá también es una frase del profeta de Isaías. Dice más, a los que están afuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Encontramos un ejemplo muy claro en la Biblia que es Faraón. Y hay muchas personas que no sé por qué conocen esa parte de la Biblia, que esa parte que dice, y Dios endureció el corazón de Faraón. Es interesante, no sé, me he cruzado con algunos y dicen, no, pero ¿cómo puede Dios endurecer el corazón de los seres humanos? Pero se olvidan que leyendo el libro de Éxodo, ¿cuántas veces aparece que el faraón endureció su corazón y no escuchó? En casi todas las plagas dice eso. Entonces, es la libertad del ser humano de cerrar su corazón. No es Dios que te cierra el corazón, no es Dios que te dice, no, tú no vas a escuchar, tú sí, tú no, tú sí. No, sino cada uno de nosotros. Y en este caso, ellos no querían, ellos habían cerrado la puerta y no querían escuchar. Como el faraón dice que endureció su corazón y no escuchó porque Jehová lo había dicho así. Y sabiendo todas estas cosas, estos judíos, y no solo judíos, porque hasta el día de hoy, este caso lo vemos hasta el día de hoy, personas que cierran su corazón a Dios, cierran, están duros como piedra y no quieren saber nada. Estas personas no querían ver, no querían oír, no querían entender. Por eso sus pecados no fueron perdonados. No porque Dios no quiere perdonar pecados. En 2 de Pedro 3 dice que Dios es paciente con nosotros cuando hablando de su venida y no quiere que se pierda ninguno, sino todos procedan al arrepentimiento. Te da la libertad de rechazarlo. Es increíble, porque no somos así. Y el pecador, yo pensaba, el pecador que rechaza una y otra vez el Evangelio, va a sufrir las consecuencias tarde o temprano. Va a sufrir ese juicio. Va a llegar el momento donde la persona va a endurecer tanto su corazón. Escucha el Evangelio, no reacciona. Escucha el Evangelio, no reacciona. Y el final va a ser muy trágico, como fue con estas personas. Muy trágico. No hubo lugar de arrepentimiento en sus corazones. Qué triste. Qué triste llegar hasta ese momento de que el Mesías anduviese por las calles de ellos, de que el Mesías haga los milagros que miles de generaciones o cientos de generaciones santos anhelaban ver, que el Mesías les enseñe y ellos pudieran absorber las enseñanzas de Dios y ellos quedaron fríos y le dieron la espalda a Dios.
Así que ese es el puente trágico que vemos acá. Y eso nos lleva a entender un poco más la parábola. Eh, y esta parábola, lo que Jesús nos quiere dar a entender, es que el problema más grande del hombre es el corazón. Y ahora vamos a verlos en las distintas disposiciones, si los corazones están dispuestos, no, si la tierra está dispuesta, pero en esta parábola lo que claramente se ve, y en este pasaje también, de que el problema más grande de las personas es el corazón. El corazón que piensa que todo lo sabe, el corazón que piensa que yo la sé mejor, el corazón que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y aún así creemos que estamos bien, que no necesitamos de Dios. Nuestro corazón es engañoso. Pero Jesús sigue y les dice a ellos no creen por esto, porque sus corazones ellos los cerraron. Pero después sigue y dice, ya pasando a la última parte, que es la explicación, dice en el versículo 14, el sembrador es el que siembra la palabra, el sembrador es el que siembra la palabra. Esta semilla es sembrada, es esparcida, es extendida, y en el Evangelio de Lucas sabemos que esto es la palabra de Dios. La palabra de Dios es predicada. Está diciendo esto. El sembrador fue y sembró la semilla. El Evangelio de salvación es sembrado. Ahora, ¿qué respuesta tiene? Dice, eh, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Así que estas semillas que cayeron sobre el camino son una imagen de muchas personas que escuchan el Evangelio. Ellos oyen la palabra, claramente lo dice acá. Ellos oyen la palabra. Anteriormente dice, la palabra es sembrada en los corazones de ellos. Pero enseguida, como sin tardar, porque acá dice enseguida, inmediatamente, lo que pasa es que termina la predicación y ellos quedan fríos, rechazan el Evangelio. Dice, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Enseguida la palabra es quitada, sea por pensamiento, sea por... no sabemos claramente, no conocemos el corazón mismo de cada una de estas personas, pero la palabra es sembrada y Satanás quita lo que fue sembrado en sus corazones. Y pensemos en casos del día de hoy, casos reales, personas que conocemos, personas que tal vez pasaron por acá, pasaron por otras iglesias, que pasaron por nuestros círculos, que escucharon la palabra y la palabra no les hizo absolutamente nada. La palabra sí tiene poder, el evangelio tiene poder, pero ellos y su corazón se quedó frío, se quedó nada. Y eso es sacado, el diablo saca eso, aprovecha, conoce y aprovecha y le saca estas verdades, le saca la salvación. Y después en el segundo caso, primero los que están junto al camino, el Satanás quita, la palabra es sembrada, después vienen, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Así que esta semilla cae en pedregales, en piedras, y representa un grupo de personas que dan la impresión de que entendieron la palabra. Dan la impresión que ellos hasta contestaron a ese llamado, contestaron a ese evangelio. Ellos lo reciben con gozo, dice acá. Ellos sienten cierta felicidad en su vida. Ellos piensan tal vez, esto es algo diferente a lo que hemos escuchado hasta el día de hoy. Y tal vez algo de interés, algo de esto es interesante. Y ellos escuchan, pero son como esa semilla que no tiene profundidad, no tiene tierra y se queman con el sol, se queman cuando el sol sale y se secan. Eso quiere decir que cuando vienen, como lo dice acá también, vienen tiempos de prueba, tiempos de tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan, dice. Y esto a veces pensamos, viene la persecución y estamos hablando de Nerón allá
eh, en los tiempos de 60 después de Cristo, no sé más o menos cuándo fue, es mucho más real en los casos de hoy en día. Esta persecución se está hablando de persecución en tu familia. Estas personas empezaron bien, empezaron gozosas, pero la presión dentro de su familia, por ejemplo, por nombrar un ejemplo, es muy alta. El temor hacia los demás, ¿qué van a decir sobre lo que escuché? ¿Qué van a decir que estoy yendo a la iglesia? ¿Qué van a decir que ahora de repente los viernes voy al estudio, los sábados voy a la reunión de jóvenes? Ya no voy a ningún baile ni nada. Y la presión y esa persecución, esas pruebas que vienen, los llevan a que ellos se aparten. Cuando vienen vientos de críticas, de las personas que te rodean empiezan a burlarse de lo que estás escuchando, están burlándose de lo que estás leyendo, tal vez están burlándose de ti o burlándose de esas personas, ahí donde ellos se ve que no están realmente arraigados en Cristo como lo deberían de estar. Y este ejemplo lo trae Jesús y les dice, sí, hay este tipo de personas. Este tipo de personas son como esas semillas que caen ahí y aparentemente impecable, pero en realidad en sus corazones lo único que hubo es un entusiasmo puntual y después se apagaron. Saben, si nos identificamos con Cristo vamos a tener problemas. Si nos identificamos con Cristo realmente y lo leemos en su palabra, Él advierte reiteradamente a sus discípulos que van a sufrir persecución, van a sufrir luchas, van a sufrir pruebas, van a haber tiempos difíciles. Pero Primera de Pedro nos dice también que la fe verdadera se fortalece en medio de la tribulación. Ahí donde es probada, como el oro es probado en fuego. Y ahí se ve quién realmente es. Pero este tipo de personas, dice acá, no, no aprobaron. Este tipo de personas oyeron la palabra, la reciben sí con gozo y hay un aparente recibimiento de la palabra, pero esta tribulación, por causa de la palabra, ellos tropiezan o se apartan. Y después llegamos a la tercera clase de personas, dice en el versículo 18, 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Jesús explicándolo, ¿no? a sus discípulos. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. La tercera categoría, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y las hacen infructuosas, no llevan fruto. Estas semillas caen en los espinos, caen junto al lugar donde en ese como dice acá, dice que los espinos crecen medio juntos, entonces no se sabía, pero después crecen los espinos juntos. Estas semillas representan a las personas que oyen la palabra, crecen, dice acá que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, las distracciones de este mundo los ahogan. Las preocupaciones de esta época, ¿cuántas cosas podríamos decir de cosas, de engaños? Acá dice el engaño de las riquezas, el deseo continuo de querer cosas y de querer, y esto sale nuevo, quiero, y esto lo necesito, y esto lo quiero, y todo lo que sale nuevo en el mercado, yo lo quiero. Y eso lleva a que ellos se ahogan o ahogan lo que realmente quiere crecer, quieren hacer, y no lleva fruto. Ese corazón no lleva fruto, no tiene frutos esa planta. Y todos los deseos, todas las pasiones nos quieren desviar de Dios. A estas personas, hablando de este grupo, quieren desviar de lo que es más importante, de la importancia realmente. Porque la conclusión que vemos acá, o el punto rojo que podemos decir acá, no llevan fruto, se hacen infructuosos. Acá está hablando de, en otra traducción dice, ellos se hacen infructuosa, estéril, no lleva frutos, no puede. No puede, ¿por qué? Porque todas las otras cosas están ganando cada vez más. Todas las otras cosas impiden llevar frutos. Y esto es lo que la palabra a veces llama ídolos. Esos ídolos, esas cosas que idolatramos, que están ganando el foco principal de nuestras vidas. Son cosas terrenales, las hacemos como meta, las ponemos como metas principales, son prioridades grandes en nuestra vida que están totalmente fuera del enfoque de lo que Cristo realmente quiere.
Y mientras miramos a esas cosas y anhelamos esas cosas y deseamos y riquezas y esto, y hay muchas cosas más, dice que perdemos la batalla. Perdemos porque los espinos van creciendo, esos espinos que son un daño para la vida de la planta, esos pinos van creciendo y la van ahogando cada vez más. Eh, Jesús está diciendo, así es el reino de Dios. Aparentemente hay muchos que están creciendo. Aparentemente hay muchos que florecen, brotan y todo, pero la realidad muchas veces es otra. El final es otro. A la hora de verse si llevan frutos o no, ahí es donde se ve quiénes ellos realmente son. Y, y después llega Jesús al último versículo y dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Estas semillas que fueron sembradas en buena tierra son aquellas personas que oyen la palabra, oyen ese evangelio de salvación y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Dan frutos en perseverancia, son constantes en llevar frutos. Esas personas entienden lo que Jesús habla cuando les dice a sus discípulos en Juan capítulo 15, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Esas personas entienden de que el fruto no es algo que yo tengo que forzar. El fruto no es imposible de forzar y de decir yo quiero llevar frutos, pero ellos entienden eso de que la meta principal y a lo que Jesús nos llama es que llevemos frutos, como dice en Juan 15, 16, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Este grupo de personas recibe la palabra y deja que la palabra obre en su corazón. Ese grupo de personas tiene un corazón dispuesto a que Dios obre, es dejar que Dios obre en mi corazón. No es andar cerrándole las puertitas, este sector Dios no te metas, este es mío, este sector, acá soy yo el jefe, el otro no, sino que Él le da el poder o le da las llaves de todas las puertas de la casa a Dios y dice, Dios, haz tú algo nuevo. Estos son los corazones. Esa es esa semilla que oye la palabra y la recibe y da fruto. Dice nada más que eso en realidad, no dice mucho, mucha explicación. Pero estas personas viven en este mundo y entienden que viven en el mundo, pero no son de este mundo, no se dejan dominar por todos estos espinos, todas estas cosas, y no se dejan ahogar, sino que ellos tienen un corazón dispuesto, pusieron su confianza en Cristo y no se dejan mover por las atracciones de este mundo, por las ofertas que Satanás ofrece, sino que ellos son siervos del Rey de Reyes. Y entre ellos también hay diferencias, porque algunos llevan poco fruto, como dice Juan también, algunos llevan frutos, algunos más frutos y algunos muchos frutos, Juan 15. Y acá Jesús está diciendo eso, algunos llevan frutos, algunos llevan más frutos y algunos llevan muchos frutos. Y estos 4 casos son 4 tipos de personas donde Jesús nos quiere ilustrar y dar a entender de cómo es el corazón del hombre. ¿Cómo es la disponibilidad del corazón del hombre ante el Evangelio? ¿Cómo es la disponibilidad del corazón del hombre cuando escucha la palabra? Y Jesús le está diciendo a ellos, ¿saben? El problema no es el sembrador. No, que el sembrador no sembró bien, su metodología no fue buena. El problema tampoco es la siembra, no, la semilla es la semilla de hace 5 años, por quedarnos en el ejemplo. El problema es el suelo en donde cae. Entonces, llevado a la explicación que Jesús nos da, el problema es el corazón del hombre, la disponibilidad del corazón, que recibe la palabra, pero la reacción es siempre diferente. Ese es el gran problema, ese es el desafío en realidad.
Y quiero decir una cosa, ya casi terminando. Nadie de nosotros puede decir, yo tuve un corazón disponible, soy cristiano y lo sigo. No. Nadie puede decir, mi tierra, oh Dios, es muy buena, mi corazón está dispuesto, yo acepté la palabra. Ninguno puede decir eso. Escuché la palabra y la recibí gozoso y estoy llevando frutos. Todo sin duda comienza con el obrar de Dios en nuestros corazones. Él es soberano sobre todas las cosas. Pero las personas, y ahí es donde se hace la diferencia, son responsables de lo que hacen con ese mensaje. Porque Dios obra en sus corazones, sí, pero cada uno de nosotros y todas las personas son responsables de lo que hacemos con este mensaje. De si realmente lo aceptamos o no. Cada uno de nosotros es responsable de lo que está lleno su corazón. Y ahí es donde ahí es donde vemos la gran diferencia. Nosotros, una vez que oímos la palabra, una vez que entendimos lo que Dios nos quiere transmitir, una vez entendiendo el obrar de Dios en nuestra vida, tenemos la responsabilidad de oír y poner en práctica esas cosas. Y el que no pone en práctica esas cosas va a hacer una diferencia con aquel que va a poner en práctica esas cosas, que va a obedecer a Dios. Entonces, tenemos que ser conscientes que los frutos no vienen por años de iglesia, los frutos no vienen por conocimiento de la palabra, sino si ponemos en práctica las cosas que escuchamos, si ponemos en práctica su palabra y si tenemos un acercamiento a Dios y a su palabra. Ahí es donde automáticamente se van a generar frutos de una cercanía en Dios. No son años de iglesia, no son, como digo, repito, no es la inteligencia, la sabiduría que uno aparenta tener, sino que eso de llevar frutos, eso nace en poner en práctica los mandatos de Dios, poner en práctica su palabra, acercarse a su palabra y acercarse a Jesús y vivir diariamente con Él, pero poniendo en práctica lo que Él diariamente nos habla. Y resumiendo un poco, Jesús está diciendo el corazón, eso es lo más importante. ¿En dónde cae la semilla? Eso es lo más importante. ¿Cómo tú la recibes? Si hay no, gracias, las aves, como las aves, el primer caso, las aves del cielo se comen, Satanás se encarga de que tú no hagas ningún paso, ningún pensamiento más. O eres de aquellos que la reciben gozoso, pero en realidad es algo muy corto, un entusiasmo muy corto. O sos de aquellos que tal vez hay un crecimiento, sí, la palabra, sí, pero los afanes de este mundo te están comiendo, te están devorando, están ahogando la palabra, la cosa principal. O tal vez sos realmente una de esas personas que puso su corazón a disposición y dijo, Dios, sí, yo quiero que tú obres en mi corazón en el día a día y quiero obedecerte y quiero traer frutos. En todos los casos, eso es interesante. En los 4 casos oyeron la palabra. Léanlo si quieren después. En los 4 casos oyeron, dice acá Jesús, ellos oyeron la palabra. Versículo 20 también, estos fueron sembrados en la buena tierra, es lo que oyen la palabra. En los 4 casos ellos oyeron la palabra, pero no recibieron la palabra de Dios de la misma manera. Por ejemplo, los judíos, que fue uno de los ejemplos a que creo que Jesús primero se refería, ellos no lo aceptaron. Ellos lo rechazaron. La segunda cosa son 4 puntitos cortos que yo pensaba. Donde se predique, la batalla es garantizada. Donde se predique el Evangelio, el enemigo siempre va a estar ahí y siempre va a querer quitar ese mensaje que se está predicando de salvación. Acá se ve, las aves del cielo vienen y enseguida la sacan. Nos da a entender de que el diablo no duerme. Él no le gusta que se esté predicando el Evangelio, que se esté predicando su palabra. Donde se predique la palabra, la batalla es garantizada. Es garantizada. Él odia ese mensaje de salvación y libertad. Tercero, no somos llamados a juzgar quién tiene qué corazón. Estos son bien, al final yo pensaba en algunas cosas. No somos llamados a juzgar y después vamos a ver uno de los ejemplos que también aclaran esto una vez más. Al final de los tiempos, dice Jesús, ahí se va a ver.
Yo no puedo juzgar el corazón de los que están acá y decir, no, porque tú tienes un corazón así, están creciendo muchos espigos en tu vida y te estás apartando. Eso es obra de Dios. Pero nosotros no somos llamados a juzgar a los otros y decir, tú sos así o tú sos así, tú deberías aceptar la palabra de tal manera o de tal manera. El final, corona o no, el final va a revelar la verdad. Y la meta principal de la predicación que vemos acá, la meta principal de la siembra, no es tener un campo precioso lleno de trigos para sacar una foto y que no haya ni un fruto. Trigos, por un ejemplo nomás, acá no dice que son trigos, pero la meta principal de la predicación es llevar frutos. Jesús quiere que llevemos frutos. Jesús no quiere que nos quedemos estancados. Él no quiere solamente el brote, no quiere solamente la apariencia de un buen cristiano, no quiere solamente la apariencia de una buena planta, sino que Él quiere que nos unamos a Él completamente y reconozcamos que sin Él nada podemos hacer. Si no nos aferramos a Él, como dice Juan 15, no separados de Él, nada podemos hacer. Pero el fin principal son frutos de verdadera fe en Cristo. Eso, frutos que demuestren esto, estoy viviendo una vida realmente, con lucha, sin duda, con caídas, sin duda, pero estoy viviendo una vida realmente aferrado a Cristo. Una fe que está aferrada en Cristo totalmente. Así que los animo y animo a todos, a mí personalmente también, a examinarnos hoy. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está? eh, ¿En dónde te encuentras? Y pídele a Dios que tal vez saque esas cosas que están impidiendo que tú escuches su palabra y la recibas. Pídele a Dios que Él obre en tu corazón, porque salvación hay solamente en Cristo y Él es el que te puede, el que te da la sabiduría, el que te da fuerzas para vencer y que cada uno de nosotros hoy eh, podamos entender que en el reino en el reino de Dios, como dice acá Jesús, Él le dice a sus discípulos, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Esto es un misterio, pero ustedes lo van a entender. A ustedes se los voy a explicar. Hay muchísimas personas, pero muchos no son de este reino. Muchos solamente tienen apariencia de. Es muy, uno se pone a pensar y dice, es muy fuerte esto, sí, es muy fuerte, pero Jesús le está diciendo esto. Antes que nada dice, entiendan este pasaje, entiendan esta parábola, de que no todos los que aparentan tener un buen crecimiento y tener un buen brote van a ser frutos, van a ser plantas que lleven frutos. No toda persona que dice yo reconozco al Señor como mi Salvador, y no toda persona que declara, como es la palabra que está de moda hoy en día, declarar todo, o que dice em, realmente es cristiano. Pero no estamos llamados a juzgar, sino que a sembrar. Yo pensaba, por otra parte, Dios nos está utilizando a nosotros para que nosotros podamos sembrar esta semilla. También hay muchísimas cosas más que podamos ver en este pasaje, pero Él también nos llamó a sembrar, pero no nos olvidemos que el corazón del hombre es el problema. Y oremos por aquellos que tal vez conocemos, que Dios está obrando, para que no pase ninguno de los primeros tres casos que vemos acá, sino que ellos realmente puedan llevar frutos. Y nosotros pidámosle a Dios, examinémonos si nosotros somos ese último grupo de personas que realmente está queriendo agradar a Dios en todo lo que hacemos. Oramos para terminar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Hay muchas cosas que podemos decir, muchas más cosas que tú nos enseñas a través de esta parábola, pero tú nos das a entender de que nuestro corazón es el que te rechaza o te acepta. Y personalmente te doy gracias porque soy salvo por gracia, por medio de la fe. No es mérito mío, no es mío, sino que por tu gracia y por tu misericordia estoy donde estoy. Pero te pido por todos aquellos que no te conocen o todos aquellos que escucharon, profesaron y dijeron que realmente son tus hijos, pero ante cualquier tribulación y prueba van a dejar, o aquellos que tal vez están afanados con las cosas de este mundo, Señor, que tú obres en sus corazones de una manera
que nosotros no podemos. Sabemos que el Evangelio es poder realmente, como dice en tu palabra, es poder de Dios. Y sigue salvando a personas, Padre. Sigue salvando a personas que no endurezcan sus corazones, sino que tengan corazones abiertos para escucharte a ti, para que tú obres. Gracias porque tú eres bueno, porque sabemos que tú sigues obrando. Los tiempos cambian, pero tú sos el mismo. Tú quieres que acá en Rocha también, en La Paloma, en los lugares donde están la iglesia trabajando, que personas te puedan conocer personalmente. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo, amén. Muchas gracias, Christopher. Simplemente recordar los horarios de reuniones. Los martes a las 20 tenemos la reunión de oración. Los viernes a la misma hora, a las 20 horas, tenemos la reunión de estudio bíblico. Estamos con la carta de Pablo de los Gálatas. Los sábados a las 18:30 la reunión de adolescentes acá. Y a las 20:30 también la de jóvenes acá. Y los domingos a las 10:15 la escuelita dominical. Y a las 19 la reunión central de la iglesia. Que el Señor los bendiga.